Pero estamos acá para seguir aprendiendo, porque como la semana pasada vimos a un hombre hasta lo apedrearon, ¿y qué hizo él? Se paró y siguió predicando, siguió así cumpliendo todo lo que tenía que hacer, y tratemos de estar nosotros con esas mismas fuerzas. Tal vez vienes apedreado en este día miércoles, pero queremos levantarnos como Pablo y seguir nuestro camino durante la semana para poder seguir avanzar. Así que nos vamos a Hechos 15, vamos a Hechos 15, a seguir con su palabra. También dando la bienvenida a todos los que ya llegaron, a Ángelo, y lo extrañaba el día lunes. Aunque jugó ayer, dijeron los niños al arco por Bolivia, dijeron que estaba jugando el hermano Ángelo. Se parecía un poco y se lesionó. Pero aquí estamos de vuelta, a Jera también y a todos los demás que me imagino que están descansando igual. Bien, vamos a Hechos 15 para seguir con su palabra, seguir con nuestro estudio. Los hechos de los apóstoles. ¿Y se acuerdan lo que pasó la semana pasada, cierto? Sí, más o menos. Recapitulamos, terminó su viaje Pablo y empezó el viaje de retorno. Pero antes de que terminara su viaje, recuerde que pasó por una ciudad donde la gente le quería ofrecer sacrificio, le quería ofrecer ofrendas, levantarle adoración. Le dijeron que no. Y a los 5 minutos después llegó unas personas y le tiraron piedra y dejaron a Pablo como si estuviese muerto. Y Pablo se levantó, de los discípulos viendo, se levantó, entró a la ciudad de nuevo a predicar. Siguió su viaje, se devolvió, hizo todo el trayecto, se devolvió a Antioquía, que era donde lo había enviado, y en Antioquía empezó a dar sus reportes de todo lo que había hecho a lo largo de ese viaje misionero que hizo junto con Bernabé. Al terminar aquello, empezaron los problemas de nuevo. ¿Ya? Estuvo un tiempo Pablo y Bernabé en Antioquía predicando, compartiendo, haciendo todo, cuando aparecieron desde Judea, en específico desde Jerusalén, personas, o más conocidos como, ¿estaban atentos? Judaizantes, ¿ya? Que eran judíos hechos cristianos. Y ellos empezaron a hacer problemas en la ciudad, específicamente en la iglesia de Antioquía, porque decían que era necesario para completar la salvación circuncidarse, ¿ya? El circuncidarse es un pacto que hizo Abraham junto con Dios en la antigüedad, que lo mantenían los judíos y lo mantienen hasta el día de hoy. Entonces ellos decían, hay que creer en Jesús, no hay por dónde luchar de que Jesús existió, murió y resucitó, porque hay muchos testigos, pero ahí tenías solamente el 50% del trabajo hecho. El otro 50% es cuando te circuncidas. Y ahí estaban cayendo en lo que era salvación por obras. Era miti, mitad Jesús, mitad las obras. Entonces el problema empezó a escalar tanto y tanto en Antioquía que ¿hacia dónde llegó la noticia? A Jerusalén. Y una vez que llegó a Jerusalén, Pablo y Bernabé tomaron a aquellas personas que estaban discutiendo aquello y fueron hacia la ciudad de Jerusalén para discutir. Y ahí se formó el primer concilio, ¿cierto? El concilio de Jerusalén, donde se debatía si era necesario solamente creer en Cristo o había que hacer algo extra para obtener la salvación. Y empezaron dando sus puntos de vista. Nos menciona Lucas también que tuvieron una pelea y la adorna ahí no muy pequeña, ¿ya? Como que la quiso adornar hacia el otro lado. O sea, tuvieron una discusión grande. En medio de esa discusión se para Pedro y Pedro empieza a decir todo lo que había hecho él cuando estuvo con Cornelio. Cuando estuvo con Cornelio, Cornelio se adoró, le dijo no, y vio como Cornelio y la gente que le seguía recibió el Espíritu Santo que se manifestó a través de las lenguas. Una vez que hizo eso, siguieron discutiendo y después apareció Pablo y Bernabé que también mencionaron lo que ellos habían hecho. Y quedamos en este punto donde se paró el jefe, ¿ya? ¿Quién era el jefe dentro de ese concilio? Jacobo, ¿cierto? El hermano medio hermano de Jesús, no hermano en su totalidad, pero sí medio hermano de Jesucristo. Y ahí quedamos en ese versículo, cuando el jefe iba a dar su palabra sobre todo lo que habíamos estado conversando, ¿ya? Mucha gente se ha preguntado, lo de Jacobo del hermano no está tan cierto al 100%, pero el 80%, 90% dice que sí era el hermano de Jesús, y otros dicen que probablemente no era. Algo que es importante destacar para poder estudiar el libro de Hechos, que yo lo he mencionado harto,
es poder apoyarnos en las otras cartas que se menciona. Recuerda que cuando estuvo en Galacia tuvo problemas. ¿Qué pasó después? Pablo, ¿qué hizo? Una carta a los Gálatas. Y hoy día, en esta sección que vamos a ver, vamos a ver muchas referencias donde... Segunda semana seguida que me pasa. El domingo igual me pasó. El Jairo, antes de pasar, me las hace así y me las trae... Ya lo tengo cachado ya. Bien, algo importante de destacar es que hay que estudiar en base a las epístolas, porque si menciona un problema, Pablo después le dice, ahí que en esta zona pasó lo mismo. Y vamos a ver aquí a los Corintios, a los Gálatas, a la carta de Efesios, y ya se menciona. Entonces, cuando usted estudie, siempre váyase a lo otro porque apuntan hacia el mismo problema. Entonces, ahora sí empieza Jacobo a hablar. Y Jacobo resume más o menos lo que dijeron y debemos recordar que no hay que ser críticos crónicos. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Mezclemos con la de la noche. ¿Qué eran los críticos crónicos? ¿Se acuerdan? Los amigos críticos crónicos eran los que estaban criticando todo el rato. Y nosotros solemos criticar a estas personas que cometieron errores, pero no hay que ser críticos crónicos. Recuerden que ellos estaban en los inicios de la iglesia. En los inicios, no contaban con el Nuevo Testamento, por lo cual sus decisiones posiblemente están súper válidas en base al tiempo donde estaban ellos. La iglesia estaba en todos sus inicios. Vamos al versículo 13, donde está hablando Jacobo. Versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Ya, bien, vamos a orar antes de empezar nuestro estudio. Señor Padre amado, te agradecemos, como siempre digo, por estar en tu casa, Señor, que es una verdadera bendición, Señor. Y también te agradecemos porque podemos compartir esa oportunidad con las personas que están misionando en el Ecuador, Señor. Te agradecemos por tus cuidados, Señor, porque tú los cuidaste durante el camino, Señor, en el trayecto, incluso allá mismo, Señor, y tú los trajiste con bien a tu casa, Señor. Te pedimos que seamos bendecidos por las experiencias que ellos tuvieron, Señor, como pudieron ver tu mano allá obrando en la selva. Así que bendice, Señor, este momento que vamos a tener de aprender de tu palabra, también a los niños que están en sus clases, Señor, que puedan seguir fortaleciendo, Señor, desde pequeños esas creencias, Señor, y esa fe que nosotros profesamos. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que está acá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Ya creemos que después cuando habló primero Pedro y después que habló Pablo y Bernabé, como que la gente ya captó y se callaron y ya agacharon cabeza. ¿Recuerdan el espíritu que hablamos hace unas semanas de las personas en un inicio cuando se equivocaban? Agachaban cabeza y reconocían, y lo mismo pasó en este concilio. Agradecemos que no siguieron dándole, sino que agacharon cabeza y dijeron, no tenemos nada que decir. Y ahí entra Jacobo, y Jacobo le dice que escucharan con cuidado por lo que tenía que decir Jacobo era demasiado importante. Él estaba presidiendo ese concilio, así que era como el resumen y le decía, presten atención porque en esto vamos a quedar. ¿Ya? Y ahí vemos el peso que tenía Jacobo dentro de ese concilio, porque no dice, esto es. Y él dice lo que se va a hacer de aquí en adelante. Versículo 14, hablando Jacobo, vamos a leer del 13 al 14. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón, o Pedro, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Bien, a nosotros nos tomamos así un poquito a la ligera, pero en el contexto del lenguaje griego, lo que le estaba diciendo Jacobo a esas personas, sobre todo a los judaizantes, era impresionante, porque la primera palabra que menciona ahí es gentiles, ¿cierto? Gentiles, como ha explicado Pastor, es la palabra en griego etnos, ¿ya? Entonces, los gentiles es etnos. Y la oposición o el antónimo de etnos es laos. Etnos, laos. En este caso lo menciona cuando dice tomar de ellos su pueblo. Cuando menciona la palabra griega en pueblo es laos. Entonces, el pueblo judío, ellos eran el laos de Dios. Y ellos eran los etnes.
¿Y qué le está diciendo Jacob aquí? Esa etne ahora también es Laos y es parte del pueblo de Dios y es solo uno. Y para los judíos, como aprendimos, eso era irrisorio, era horrible escuchar aquella verdad. Pero los judaizantes le están diciendo, somos solamente uno. Y eso era un reto para aquellas personas. Continuó Jacob hablando y nos dice en el versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ya hubo un problema, siempre le decimos, los judíos creían que la ley era una cosa y lo que decía Jesús era otra cosa totalmente distinta. Pero nosotros sabemos que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y eso es lo que le está diciendo Jacobo. Lo que está diciendo Jesucristo, o ahora lo van a hacer, también lo mencionaron los profetas en el Antiguo Testamento, en lo que ustedes creen. Y para ellos era algo totalmente nuevo, como les decía. Tenían totalmente separadas esas dos cosas. Y le está diciendo, no es así. Los profetas nos dijeron de este suceso que iba a haber. Y ahí continúa hablando en el versículo 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Bien, ahí Jacobo nos está parafraseando, ya no lo está diciendo literal, sino como que les dio el significado del versículo, que es Amós 9, 11 y 12. ¿Ya? Nos llevó al Antiguo Testamento, específicamente a Amós 9, 11 y 12, donde les habla sobre el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David en específico, más que un edificio en sí, era una zona donde se adoraba a Dios y se podía estar en esa conexión con Dios. Entonces, cuando le está diciendo, reedificaré el tabernáculo de David, no le está hablando literal del edificio, sino de la conexión que había en ese lugar para estar con Dios. Y esa conexión que estaba rota, porque dice reedificaré, significa que se rompió, lo que estaba roto, esa conexión con Dios que estaba rota, hoy en día lo va a reparar. Y lo reparó, y es por eso que la gente puede acercarse a Jesucristo. Y eso le está diciendo, y más que nada le dice, ese edificio, ese lugar para adorar, no es solamente para nosotros los judíos, sino que se levantó para adorar cualquiera que hablar en su nombre, que eso nos menciona el versículo 12 de Amós. Entonces, el programa de Dios de hacia adelante lo estaba diciendo Jacobo, pero tomando el pasado. Le está diciendo, tal como lo dijo el profeta Amós, está pasando ahora. Y este es el plan que Dios quiere de aquí en adelante. Recuerden que Jacobo era el que presidía, le estaba diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre cual es invocado mi nombre. Eso lo menciona en Amós, pero con otras palabras. Y él le dice, esto es lo que está significando ese versículo en el Antiguo Testamento. Y por eso vemos hoy día que en Dios somos solamente un pueblo. Solamente somos un Laos. Somos muchas etnos, muchas naciones, muchos pueblos, muchísimos, pero solo un pueblo, que está en Jesucristo, porque Él reconstruyó esa conexión que había sido destruida hace mucho tiempo, al morir por nosotros en la cruz. Versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Lo que le decía, esto no es nuevo, es antiguo. Entonces Jacobo, al presentar este resumen, comprendió que Dios estaba llevando su plan. Después de esa discusión, él graficó, y ahí vemos la capacidad igual intelectual y guiado por el Espíritu Santo para tomar esos pasajes y entender lo que estaba pasando en ese contexto en medio del problema. Y un conflicto ayudó a que la iglesia creciera aún más. ¿Los conflictos son necesarios para crecer? Son necesarios. Y ahí lo vemos con Jacobo. Entonces, y le dice, desde la Biblia resumen estas palabras y ahora todos pueden recibirle. Y luego de que hizo el resumen de lo que había dicho Pablo, Bernabé, lo asoció con los escritos del Antiguo Testamento y le dijo, esto vamos a hacer, ahí resolvió el problema de fondo. Y le faltaba resolver lo que estaba pasando arriba. ¿Qué era lo que estaba pasando? Discusiones, problemas, peleas dentro de la iglesia de Antioquía. Le dice, ahora que ya sabemos que esto es lo correcto, ¿qué vamos a hacer?
Esto es lo que vamos a guiarnos y empieza a decirles en el versículo 19 y versículo 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ya? Y ahí vemos otra vez la autoridad que tenía Jacobo. Es impresionante lo que dice, por lo cual yo juzgo. Y ahí está. Y eso es. Por lo cual yo juzgo. Este modo de expresar insinúa que tenía esa posición de autoridad dentro de la iglesia. Y era respetado dentro de la iglesia, ya que recuerdan que era Jacobo dentro de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué posición tenía? Pregunta de prueba. ¿Qué posición tenía Jacobo dentro de la iglesia? Era anciano o pastor dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces era alguien respetado. Y recuerden que ese fue el primer lugar donde se empezó a predicar el evangelio, era la base. ¿Y después cuál fue? Jerusalén fue la primera base y después se traspasó a Antioquía, bien, pero seguía teniendo ese respeto hacia Jacobo en aquel tiempo. Entonces nos menciona a aquello. Y nos dice que en el griego, más que por lo yo juzgo, suena como suavecito, pero en el griego su significado literal es yo determino o yo resuelvo qué. Como un juez diciendo caso cerrado, ya como la doctora Polo, ¿está ahí? Y eso es, y esa es la resolución, eso es lo que nos dice. Bien, y el resto discutía, ¿cierto? Pero Jacobo tomaba la determinación. Ahora, ¿por qué nos menciona o qué resolvió en base a esto? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En otras palabras, déjenlos tranquilos. No le tienen que ordenar nada, no le tienen que decir que se tienen que circuncidar, no le tienen que decir que tiene que seguir la ley mosaica, tomarse un sabbat, el cocher, no tenían que cocher, que diferenciar, pero también viene y les dice, ahora ustedes gentiles también tengan un poquito de cuidado cuando estén relacionándose con los judíos. O sea, pensar hacia los dos lados. Y eso lo vemos en Primera de Corintios, ¿ya? Cuando Pablo le hace mención a los de Corintios que en base al amor y al respetarse y no hacer caer a su hermano, con el tema de si a él le causa problemas la sangre, tú no bebas sangre. Si a él le causa problema comer cierta cosa, tú no comas eso delante de él. No se los prohíbe comer, sino que solamente le dice, hay que pensar en todos los demás. Y hay que entender en el versículo siguiente, en el versículo 20, cuando menciona, sino que se les escriba, o en otras palabras, se les sugiere a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bien, y es lo mismo que apunta Pablo en Primera de Corintios, ¿ya? Y hay que entender más o menos el contexto de qué nos está hablando aquí al referirse de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque no es literal hacia nosotros ahora, sino es el contexto que pasaba en aquel tiempo y nos menciona también en Corintios. Si usted quiere entender esto, también tiene que dirigirse a Corintios. Y ahí en Corintios nos explica un poquito más, ¿ya? ¿Por qué contaminación de los ídolos? ¿Qué pasaba en el antiguo tiempo en la iglesia de Corintios? La gente le ofrecía animales a sus dioses. Entonces tomaba su animal y al igual como lo hacían con Dios, tomaban el mejor animal. Y se lo ofrecían a Cera, a Júpiter, a Mercurio, a todos los que hemos visto, se lo ofrecían. Pero las creencias de ese antiguo tiempo era que el ofrecimiento era el espíritu del animal, no en sí el cuerpo físico, ¿ya? Entonces, que el dios, pongamos Júpiter se le daba en sacrificio el espíritu del animal. Entonces, ¿qué hacían los pillos de Corintio? Como era el mejor animal que tenía esa persona, lo tomaban y tenían carnicerías de la carne que se ofrecía al templo. Entonces, ¿qué hacía? Si quería el mejor corte o la mejor carne de la ciudad, ¿a dónde tenía que ir?
a la carnicería del templo, porque le ofrecían lo mejor de lo mejor a los dioses. ¿Y qué pasaba con los judíos, con los cristianos que no eran judíos? Iban y compraban de esa carne, porque para ellos significaba algo comer algo contaminado por los ídolos, no significaba nada. Entonces iban y compraban y tenían un buen trozo de carne y se lo comían. Ahora, ¿usted cree que los judíos cristianos iban a comprar esas carnicerías? No lo hacían. Y ahí es donde mencionamos contaminación de los ídolos. Ese es el primer punto, ¿ya? Los cristianos que no eran judíos iban y compraban. Y los judíos cristianos no compraban. Entonces, imagínese, llegaba un judío no cristiano y usted en la mesa tenía el mejor corte, pero era de los ídolos. El judío cristiano, no, yo no como, chao, me voy. Y se enojaba con esa persona. Entonces le dice, sino que se les escriba que se aparten. O sea, se les sugiere que apártense de esas cosas. Pero cuando estén en presencia de otro judío. Cuando nos menciona la fornicación, es sabido y lo ha mencionado Pastor, dentro de algunos ritos, algunos rituales que tenían la gente pagana, era que tenían relaciones sexuales dentro del templo y le ofrecían esa relación sexual a un dios, al dios que sea. Entonces tenían relaciones frente al altar de ese dios y eso era todo. Aparte de que también apunta al lado del adulterio. En el contexto romano de aquel tiempo, el adulterio no era tan mal mirado, sino que era una costumbre muy común que se realizaba. Entonces, en este caso eran cristianos, no lo hacían, pero sí le decía, tenga cuidado de realizar aquello. Y cuando lo menciona de ahogado y de sangre, nos está mencionando unas reglas que le mencionó Jehová hace mucho tiempo en Levítico capítulo 18, que era no comer animales ahogados y no tampoco la sangre de aquellos animales. Por ejemplo, los judíos no comían cerdo, tenían cierta dieta específica. Y los no judíos comían lo que sea, ¿ya? Entonces ahí le dice, tengan cuidado. La primera resolución es, dejen tranquilos a los gentiles. No lo hagan circuncidarse, no lo hagan seguir la ley mosaica, pero ustedes gentiles también tengan cuidado. Que no hagan pecar al otro, manténganse un poquito y aléjense de esas cosas que tal vez no son tan correctas. Y eso fue la resolución de Jacobo. Ahora, el problema, ¿dónde estaba sucediendo? En Jerusalén. ¿Pero a dónde había iniciado? En Antioquía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Antioquía? Ya nosotros lo tenemos claro aquí en Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer en Antioquía? Y ahí nos sigue mencionando en los versículos siguientes. Versículo 22. Versículo 22 y 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud o saludos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál fue la determinación? Vamos a mandar a 2 hermanos hacia allá. Uno que era Judas, Barsabás, que no se menciona tanto, y ahí aparece alguien importante que va a acompañar a Pablo durante el siguiente viaje, que es Silas. Investigando un poquito de Silas, a él lo mencionan como Silvano. Ahí a la hermana que le iba a poner una historia ahí, la hermana le iba a poner Silvano a su hijo porque era de la Biblia. Silas, otro nombre que tenía Silas era Silvano, que se menciona en las cartas de Juan, si es que no me equivoco ese nombre. Entonces, y más encima, Judas y Silas eran judíos cristianos. Era estratégico Jacobo, porque iba a mandar a alguien que era, o podía ser posiblemente un judaizante si es que tuviera ese pensamiento. Las características de los judaizantes era que sí o sí tenía que ser judío, convertido al cristianismo. Y iba a mandar a unos judíos hechos cristianos a comunicar lo que había decidido en el concilio. Y ahí vemos que es muy inteligente. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros y a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas,
mandando circuncidaros y guardar la ley. Otra vez Jacobo, muy buen guía y muy buen pastor de esa iglesia. ¿Qué les dice? Reconocemos nosotros que gente de acá de la iglesia de Jerusalén, de esta zona, fue hacia allá a perturbarlo y a decir que tenían que circuncidarse. Pero también menciona, nosotros no los mandamos. Entonces, todo lo lleva súper clarito, resolviendo súper claro el conflicto tan grande que se había pasado. Entonces, seguimos con el versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y por qué le digo que es estratégico? Porque ¿qué pasaba si Pablo y Bernabé iban con las noticias a Antioquía? Los judaizantes le pudieron haber dicho, ¿y cómo es verdad? ¿Recuerda los dos bandos? Pablo y Bernabé, los judaizantes. Pablo se va con Bernabé, discuten el problema, lo resuelven y después vuelve Pablo y dice, esto es y ustedes estaban equivocados. Los judaizantes van a decir, ¿y cómo sabemos nosotros? Porque ustedes están en oposición con nosotros, pueden decirle a toda la congregación lo que les conviene a ustedes. Entonces ahí Jacobo fue inteligente, como les dije. Mandó a estos dos varones de testigos de lo que había pasado en Jerusalén a dar testimonio a la iglesia de Antioquía. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Ya? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bien, mandaron esos dos testigos a dar testimonio de lo que habían visto y escuchado y de la resolución a Antioquía. Y destaco harto el versículo 28 que nos habla sobre ese concilio y sobre cómo se guiaban en aquel tiempo. Y dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros y no imponeros ninguna carga. Bien, esa expresión ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros es como si fuese una persona más que estaba al lado de ellos discutiendo en aquel momento donde se estaba arreglando el tema del concilio. Era tal la conexión que tenían con el Espíritu Santo que decimos, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Esa conexión que tenía es como si tuviese un compañero, un consejero, alguien que le decía la resolución final. Y recuerdan que todo en Hechos se trata de Jesucristo y del Espíritu Santo. Cuando salió Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo puso en el corazón de la iglesia. El Espíritu Santo guió a Pablo a ese lugar. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, no te vayas hacia ese lugar. Y el Espíritu Santo no pierde su posición ahora en este concilio, sino que le pareció bien al Espíritu Santo y a los hombres. El orden correcto, ¿cierto? Primero el Espíritu Santo nos tiene que guiar y luego las resoluciones que podamos tener nosotros. Y vamos a ir por un buen camino. Versículo 29. Al Espíritu Santo le pareció bien, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ese era el informe que estaban presentándole a la gente de Antioquía. Ya eran todo lo que le estaban y lo que le tenían que decir. No le estaban pidiendo que cumpliera ninguna cosa de la ley. De eso ya estaba totalmente eliminado. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Bien, es evidente cómo llegó el consuelo y la paz a esa iglesia que se estaba en un conflicto, ¿ya? La iglesia está mitad y mitad en el conflicto. Había gente que sí le seguía a los judaizantes y la otra mitad a Pablo y a Bernabé. Y al momento de llegar esa carta, la paz llegó. Llegó la paz a la iglesia porque ya había una resolución de todos los problemas que deben haber tenido. Una discusión no pequeña como nos mencionó Lucas.
Entonces, eso es lo que hace. Y se regocijaron por la consolación que le da. Pero a través de esa carta. Versículo 32 al 35. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Ya? Se quedaron ahí. Parece que le gustaba Antioquía a las personas y el espíritu que había dentro de esa iglesia, porque Pablo se quedó ahí por mucho tiempo, Bernabé le gustaba estar ahí, vino una visita y se quiso quedar ahí, y después cuando cumplieron su tiempo se tenían que ir, pero se fue uno solo, el otro se quiso quedar. Versículo 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y a Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ya es como les decía, este problema que sucedió, que escaló tanto y que llegó hasta Jerusalén, volvió, se resolvió, se sintió paz y los motivó más a seguir compartiendo del evangelio. El problema no los detuvo, el problema no los desanimó, sino que apenas se resolvió, tuvieron más fuerzas, primero Silas, que predicaba junto a Judas, y después Pablo y Bernabé, que seguían predicando. Y ahí es cuando nosotros nos movemos otra vez, tomamos el barco otra vez, ¿ya? Porque se afirmó tanto la iglesia y estuvo bien y ya estaba todo tranquilo, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, me toca viajar de nuevo, ¿ya? Y se metió ahí a Latam y empezó a buscar pasajes para irse a Iconio, para Listra y buscar hacia todos los lugares de nuevo. Así que vamos a ver los planes que sucedieron en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que habíamos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y ese era el espíritu de Pablo. ¿Se recuerdan que por eso quiso devolverse por las mismas ciudades? Dijo, cuando leímos la semana pasada, que pasaba iglesia por iglesia, fortaleciéndolos, edificándolos, y que colocaba dentro de la iglesia ancianos por cada ciudad que pasaba. Les tenía un amor profundo por esas iglesias Pablo, que ahora Pablo le dijo a Bernabé, tenemos que ir de nuevo a visitarlo. Hay que seguir viendo cómo están esas personas a las cuales nosotros le compartimos el evangelio. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ya se acuerdan de ese personaje, cierto? El hijo de Mami de Jerusalén, que en la mitad del camino dijo, esto no es para mí, hasta luego Pablo, hasta luego Bernabé, yo me voy. Y ahí Pablo no le gustó mucho, y ese mismo personaje que se arrancó, ahora quería decirle a Pablo, Bernabé quería decirle, y que nos acompañe Juan Marcos. ¿Cuál sería el pensamiento de cualquier persona ante esa situación? ¿Cómo nos va a acompañar de nuevo si este nos dejó botado a mitad de camino porque tenía miedo de acompañarnos? Y ahí se generó el conflicto entre Pablo y Bernabé, ¿ya? Bernabé estaba ansioso. Se menciona que Bernabé era se cree que es primo de Juan Marcos. Entonces igual el lazo familiar, igual el invitarlo, el sumarlo. Entonces, y hay que recordar también, en base a este problema que va a suceder, que Pablo y Bernabé eran humanos igual que nosotros. Ya no por tener y recibir la inspiración de parte de Dios, Pablo dejaba de ser humano, sino que seguía cometiendo errores, y en Pablo, que nosotros lo tenemos allá en el altar, igual se peleó con las personas, porque el ser humano no cambia. El único perfecto fue Jesucristo, y Pablo se mantuvo así. Versículo 38. Pero a Pablo, una respuesta obvia, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ya ahí Pablo, su pensamiento revela sus convicciones. Ya Panfilia era el puerto antes de entrar a toda la zona de Galacia. Entonces, el que nos abandonó ahí, yo, Pablo, no creo que debe ir con nosotros ahora.
Y eso empezó a generar los conflictos. Bien, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Ya? No nos menciona Lucas aquí que rompieron su relación. ¿Ya? Ni que dividieron la iglesia de Antioquía, ni que formaron dos iglesias diferentes en Antioquía por tener pensamientos distintos. Simplemente, a pesar de cometer errores y enojarse entre ellos, eran maduros en la fe, que tuvieron desacuerdo y eso fue todo. No que, tú creías o no, entonces yo hago mi iglesia, no, este se va a construir. No, eran maduros espiritualmente que tenían un conflicto y quedaron en desacuerdo y eso fue todo y ahí queda. No tienen que meter la iglesia, no tienen que ver sin otro. Nos da un ejemplo hacia nosotros. Y hoy en día que es muy famoso eso, que divisiones, subdivisiones, 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 y eso no lo hizo ni Pablo ni Bernabé. Tuvieron un conflicto y ahí quedó. No escaló mucho más allá. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Ya? Y esta es la última mención que se nos dice sobre Bernabé. Ya de Bernabé no se sabe nada más de aquí en adelante de la Biblia. Se fue a Chipre porque recuerden que Bernabé, su isla natal, era aquella. Entonces lo más probable es que Bernabé quería compartir el evangelio a los cercanos a él, los que estaban en esa ciudad, decirle a mi familia, a los cercanos, a la gente que conocía, ya que él provenía de esa ciudad, él era natal de allá. Ahora, la relación entre Pablo y Bernabé posiblemente se había tensado cuando Bernabé se puso del lado de los judaizantes, ¿ya? Y adivinen dónde se menciona eso, en Gálatas. Entonces, posiblemente ya habían tenido algunos roces y ahora como que le dijo, vamos con Juan Marco, y a Pablo le dijo, no, o sea, es que no, yo no quiero. Y se dividieron entre los dos. Versículo 40 y 41, si Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre, Pablo adivinen a quién escogió. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Ya? Y otra vez vemos, no salieron mal de la iglesia, sino que otra vez los hermanos fueron los que le encomendaron para que él saliera. ¿Salió primero con la autoridad del Espíritu Santo? Sí. ¿Tuvieron un conflicto con Bernabé? Sí, pero ahí quedó. Por lo mismo la iglesia viene y lo encomendó a que saliera otra vez a predicarle. Bernabé se fue con Juan Marcos y aparece la nueva pareja de Batman y Robin. Sacó a Robin y apareció Silas, ¿ya? Era su nueva pareja con la cual iba a predicar. Y en ese mismo momento podemos ver como de un conflicto, si uno es maduro espiritualmente, se pueden lograr grandes cosas. Porque ahora la iglesia de Antioquía, en vez de tener un solo misionero, tenía 4 misioneros, 2 equipos, y estaba con 2 grandes proyectos. Uno en Chipre y el otro en la zona de Galacia, donde iba a predicar Pablo. ¿Resultó bien? Resultó bien. Los dos estaban predicando por sus lados. Y Dios iba a utilizar a ambos hombres. Estoy seguro que Bernabé predicó en Chipre y gente se había convertido, de haber sido de bendición para las iglesias que estaban allá. Y así es como se concluye ese capítulo 15. Término del viaje de Pablo, la vuelta, da su informe, se genera un problema, el problema escala que se va a Jerusalén, escaló tanto que se hizo un concilio, se resolvió, se devolvió a Antioquía, la gente estuvo feliz porque se había resuelto el conflicto, pasaron años buenos, por lo cual Pablo decide viajar de nuevo, pero ocurre un problema entre Bernabé y Pablo, Bernabé se para un lado, Pablo se va con Silas hacia otro. Y recuerden, Pablo ¿hacia dónde quería ir? Visitar las iglesias que había fundado, aunque no tomó la misma ruta. Y así es como entramos al capítulo 16. Vamos al capítulo 16, ¿ya? Nos menciona ahí, dice que Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Marti, ¿descargaste ahí el mapa? Bien, este es nuestro nuevo mapa guía que tenemos en nuestro segundo viaje. Se recuerda que lo que hicieron antes fue que de Antioquía se fueron hasta la isla
y de la isla hacia allá. Ahora Pablo cambió totalmente su ruta, sino que se fue hacia Siria, como nos menciona. Siria, Antioquía y a la Cilicia. Y ahí visitó. Y visitó Tarso. ¿Qué tenía de especial Tarso para Pablo? Era su pueblo, ¿cierto? Al igual que Bernabé quiso predicar en la isla de Chipre, Pablo lo más probable es que también quisiera predicar el Evangelio en su ciudad donde él nació. Y en este segundo viaje vamos a ver cómo ya entra a Europa de nuevo, cómo entraron a Europa, después de recibir la visión de un hombre de Macedonia. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, donde recibe aquella visión y entraron a Filipos y lo más, lo más que se repite en esto son las cárceles. ¿Ya? Pablo y Sila iban de cárcel en cárcel, en cárcel, en cárcel, terremotos, salían de la cárcel, otra vez caían en la cárcel, pero no los detenía aquello, ¿ya? Sino que seguían predicando el Evangelio a pesar de cualquier oposición. De hecho, eso nos menciona en los versículos cuando nos menciona a Judas y a Silas, dice hombres que habían sufrido por el Evangelio. O sea, para Silas no era nuevo el haber sufrido por causa de Cristo, sino que ya lo había pasado en el antiguo y por eso estaba dispuesto a seguir a Pablo en sus viajes. Porque él mismo debe haber sabido que, y Pablo cuando contó en Jerusalén, sabéis que me apedrearon y estaba muerto. Y resucité. Pablo, a Silas no le importó, sino que lo siguió igual en su camino. Entonces, este es nuestro mapa donde vamos a guiarnos ahora en este segundo viaje misionero. Como les decía, donde Pablo y Silas oraron y cantaron en medio de las cárceles. Es uno de los pasajes más famosos de este viaje, ¿ya? Cuando estaban con los grilletes, con todos, ¿qué hacían? Oraban y cantaban en medio de la dificultad. Vamos a los versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, ciudades que ya conocemos, ya la hemos escuchado antes, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, que ya es conocido por nosotros por las cartas, ¿cierto? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ya en ese momento aparece Timoteo. Ya aquel le menciona después, ninguno tenga un poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes, en amor, en espíritu, ¿cierto? Ese mismo Timoteo es el que aparece aquí en esta ciudad. Y nos menciona ahí y nos da con su historial de que su madre era creyente, que era judía, y su padre era griego, no creyente. Ya no hay mención de que su padre haya conocido o se haya guiado por los evangelios, sino que recuerda cuando mencioné el domingo de un mentor, al no estar presente ese padre en la vida de Timoteo, ¿quién tomó esa posición? Pablo. Cuando leímos el versículo, ¿se acuerdan? Hijo mío, acuérdate de los consejos que te di. Pablo tomó esa función ya que de su padre no se menciona mucho y posiblemente capaz que no haya estado en la vida de Timoteo. Y su padre griego no lo estaba. Entonces lo más posible es que Timoteo debe haber visto a Pablo cuando fue la primera vez a esas ciudades. Esas ciudades son donde lo apedrearon. Entonces Timoteo lo tiene que haber visto y eso no lo desmotivó a Timoteo, sino que le dio fuerzas y dice que era de buen testimonio dentro de las ciudades. Era alguien que tomó fuerza y que se fortaleció, como decía ahí, se fortaleció. ¿Sí? Se fortaleció. Se fortaleció después de lo que le pasó a Pablo en la ciudad. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí como que a algunos les puede causar controversia lo que está diciendo o lo que hizo Pablo. Porque recuerden, ¿cuál fue la resolución que quedó en el concilio de Jerusalén? ¿Tenían que circuncidarse o realizar una obra de la ley? ¿Y por qué Pablo ahora viene y a Timoteo le dice acompáñame, pero tenés que circuncidarte? O sea, estuvo tanto tiempo bien, estaban felices, se regocijaron porque el conflicto se había solucionado y ahora Pablo se pone como los judaizantes y le dice, tenés que circuncidarte. Vamos a ver las razones específicamente por qué le dice circuncidarse ya.
Y hay que observar cuidadosamente este método. No hay que dejarse llevar de que el apóstol ahora se fue en contra de lo que él había defendido hace un tiempo, ¿ya? Cuando en una ocasión, y nos mencionan otros versículos, cuando en una ocasión Pablo lleva a Tito, el que hizo el otro, le mandó la otra carta, cuando lleva a Tito, Tito no era judío, lo llevó a Jerusalén, la gente de Jerusalén quería circuncidarlo. Y Pablo dijo, no, no lo circunciden, y se opuso y lo sacó, que fuese obligado a esa circunstancia. Pero ¿por qué Pablo, ese mismo que a Tito lo defendió de que no lo hiciera, ahora viene y le dice a Timoteo, circuncídate? Pablo, en este momento, en este relato, cuando quiso llevar a Timoteo, quiso que Timoteo lograra alcanzar su mayor potencial de compartir el evangelio de Cristo, ¿ya? Pero para que no se produjera ninguna discusión con los judíos, con los que le iban a predicar, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Una buena opción, circuncídate. No le está poniendo o juzgando o poniendo en jaque su salvación. Eso ya no tiene nada que ver. ¿Timoteo era salvo? Sí. Y le dice, circuncídate para que cuando vayamos a los lugares, los judíos no te causen problemas. No le está poniendo en juego su salvación. Entonces Pablo no se está contradiciendo a la resolución que tuvieron en Jerusalén. Le está diciendo, haz esto para que cuando llegues no sea un asunto de controversia dentro de los judíos. Porque los judíos van a decir, ¿cómo me está predicando alguien que ni siquiera está circuncidado? Y le iban a cerrar las puertas y le iban a hacer la cruz a Timoteo y no iba a poder predicar. De hecho, Pablo nos menciona aquello en la carta de Primera de Corintios, el capítulo 9, nos dice estos versículos, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todas para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, bajo de Dios. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos se salve a alguno. Pablo tuvo esa misma estrategia. Pablo nos menciona en otros versículos. Si voy a estar con romano, me comporto como romano. Bueno, Pablo tenía doble nacionalidad, entonces por eso tenía esa ventaja. Pero decía, si voy a estar con griegos, me comporto como un griego. Si voy a estar con judíos, soy el judío más bacán que estuvo en el Sanedrín. Y así menciona Pablo. Para Pablo no era importante ese tema en sí para la salvación. Pero si circuncidarse le iba a limitar a compartir el evangelio, Pablo lo hacía. ¿Ya? Y no era una limitante. Pablo tenía lo que se conoce hoy en día como una visión de reino. A él le importaba más compartir el evangelio que si él tenía que cumplir una regla. Si lo graficamos hoy en día al mismo tiempo, yo voy a una iglesia donde puedo compartir su palabra y el pastor me dice, no, es que aquí es obligación usar corbata. Yo voy a decir, no, es que yo no uso corbata, así que no voy a esa iglesia. Eso es no tener visión de reino. Tener visión de reino es, ¿sabéis qué? Me pongo una corbata nomás y voy a tratar de edificar a los hermanos. En ciertas palabras, eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Si circuncidarte te va a abrir las puertas para predicar el evangelio, hazlo. Porque es más importante que la gente conozca de Jesucristo que una ley, que una obligación que tienen. Y lo mismo debemos tener nosotros. No cerrarnos por alguna regla mientras no afecte las doctrinas fundamentales. ¿Ya? Y ese es el gran detalle. ¿El circuncidarse afectaba alguna creencia fundamental de Timoteo? No. ¿Afectaba la Trinidad? ¿Afectaba que Jesucristo resucitó al tercer día y que había muerto por él? No. Entonces dices, hay que hazlo. Ahora, si hay una regla que me dice, no, para tú ir a predicar tienes que dejar de creer que Cristo resucitó, ahí ya me salta una doctrina fundamental. Y yo, no, ahí no voy. Pero mientras sea algo que no afecte las doctrinas fundamentales, hay que pensar en compartir el Evangelio de Jesucristo. Por más que a ti no te guste o te guste. No se trata de aquello, sino se trata de evangelizar y compartir ese Evangelio. Esto es lo que hizo Pablo con Timoteo. Le dijo, circuncídate, porque eso va a abrirte muchas puertas para compartir el Evangelio y no te vas a generar enemigos dentro de los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál era la estrategia de Pablo
que tenían los viajes? ¿Recuerda cuál es su estrategia? ¿A dónde iban primero? Sinagoga y luego a toda la gente. ¿Qué pasaba si Timoteo no estaba circuncidado? Tú no entras a la sinagoga. ¿Y le iban a permitir hablar al final de sus rituales que tenían? No. Entonces, Pablo guió a Timoteo por pensar en los demás, no en ellos mismos. ¿Ya? Versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, ¿qué nos menciona? Que la resolución que hizo el Concilio de Jerusalén no solamente lo compartió en Antioquía, sino que esa misma resolución iba iglesia por iglesia, por iglesia, por iglesia, anunciando aquello. Que nadie les fuera a decir que tenían que circuncidarse. Porque recuerdan que había judíos en todos lados y esos mismos iban a empezar a decirle, hay que circuncidarse. Entonces Pablo, para prevenir todo lo que estaba pasando por todas esas ciudades que se mencionan ahí en el mapita, le iba diciendo sobre el Evangelio, oye, mira, entre los apóstoles y los líderes de la iglesia quedamos en esto. Tú no tienes que cumplir ninguna ley mosaica, sino guiarte por Jesucristo. Pero ten cuidado de aquello. Y eso es lo que iba haciendo en las iglesias. Y el viaje de Pablo iba teniendo muchos frutos, porque nos menciona en el versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Ya? Pablo no solo visitó las iglesias que habían sido fundadas, o sea, ese era su propósito inicial, pero sino que también predicaba. Dice que multitudes se iban convirtiendo al evangelio producto de la predicación de los creyentes. Y no eran prédicas cortas como dice el pastor, ¿no? Cuando dicen, no, es que se demoró mucho, yo un día le dije, oye, te demoraste mucho. Dijo, Pablo predicaba 4 horas, 6 horas y la gente se quedaba ahí tranquila. Y escuchaba y la gente crecía y había multitud. Y Pablo esas mismas 6 horas le hacía a ellos y la gente le gustaba, crecía, avanzaba el número de creyentes cada día. Entonces, al terminar esto, lo que estamos viendo hoy día, no podemos dejar de enfatizar lo que nos menciona y le he mencionado. Cuando leemos este capítulo de Hechos y los anteriores, el hecho de ser salvo significa solamente en confiar en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Hoy en día siguen esas tendencias de creer que hay que hacer obras para poder salvarse. Sigue hoy en día. Pero si Pablo, Bernabé y los mayores de la iglesia, los que estuvieron más cercanos a Jesucristo, nos mencionaron llegar al concilio y eran guiados por el Espíritu Santo, no hay por qué salirse de aquello. Hay que mantenerse ahí y el significado de confiar en el Señor Jesucristo es la salvación, no las obras o lo que podamos hacer. El legalismo es un esfuerzo añadido, las obras son un esfuerzo añadido después de la salvación, no necesariamente en su principio. Lo único que se necesita es tener fe en el Señor Jesucristo. Y cuando buscamos esto y lo llevamos a otros libros, como les mencionaba, volvemos a Efesios 2, 8, 9. Porque tenían ese mismo problema y Pablo le dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿qué le dice? ¿Lo saben? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, lo mismo que menciona Pablo aquí, le está mencionando después a los de Éfeso. Hay que solamente tener fe para poder ser salvo. Y ese era el mensaje que iba compartiendo Jesucristo. No se trata de Jesucristo, no se trata de obras, sino se trata de fe. Y hacia allá apunta Pablo en todo este viaje y hacia dónde está avanzando. ¿Bien? ¿Les parece si oramos para poder terminar este momento de estudio? Señor Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú traes en nuestra mente, Señor. Esta palabra donde podemos ver hechos históricos, Señor, seguir una historia literal de lo que estaba haciendo Pablo en su principio con Bernabé y lo que empezaba a hacer ahora Pablo y Silas, que a pesar de ser un hombre con gran conocimiento, a pesar de ser un gran líder dentro de las iglesias de Antioquía, de ser un gran líder de la iglesia de Jerusalén, lo único que ellos tenían en mente era compartir tu evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a adquirir también esa visión que tenía Pablo, Señor, junto con las personas que lo acompañaron. El hecho de salir y compartir tu evangelio. No debemos detenernos, Señor, por las dificultades que hoy en día enfrentamos
que tal vez no son grandes comparadas a aquellos tiempos, y ellos nos dejaron el mayor ejemplo. Sufrieron tanto, pero eso no les detuvo, Señor. Que las circunstancias que hoy en día estamos viviendo, que las circunstancias que pasemos tal vez en el futuro, también a nosotros no nos detengan de nuestra misión principal, que es compartir el Evangelio a todas las naciones, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a guiarnos en tus propósitos, ayúdanos a mantenernos en aquellos caminos que tú quieres para nosotros, y por qué no replicar lo mismo que pasó en Hechos de las primeras iglesias en nuestra iglesia. Que seamos también una iglesia de avivamiento, donde muchos conozcan a ti y cada día se aumenten las multitudes, Señor, que conocen de Jesucristo, pero sea conocida nuestra iglesia por aquello también, de compartir tu evangelio y mantenernos en esa senda, Señor. Bendícenos, Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos das y nos enseñas cada día, cada miércoles, cada domingo y también durante la semana. Bendícenos, Señor, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.